Buenas tardes. Hola, buena tarde a todas y todos. Buenas tardes. Bienvenidos al tercer y último día del seminario Fenómenos Criminales Complejos y Política Criminal, organizado por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el primer día, solamente para hacer una pequeña reseña, lo que vimos fue precisamente qué es cómo construir una política criminal con este enfoque de fenómenos criminales que atienda las necesidades de los distintos territorios, ¿no? A nivel federal, a nivel local, y precisamente cómo crear qué componentes deben tener una política criminal moderna. El segundo día analizamos el ser y el deber ser de las políticas criminales, esta necesidad de hacer un uso adecuado de la información, tanto para el diseño como la implementación, incluso la evaluación de las políticas criminales, la necesidad de incorporar esta perspectiva bastante técnica de análisis criminal que nos permita comprender mejor los distintos fenómenos criminales y de violencia que se suscitan en el país y, por supuesto, en otros países. Hemos tenido experiencias internacionales también sobre la mesa. Y justo este tercer día vamos a identificar, vamos a dialogar sobre cuál es el papel de la sociedad civil en la construcción y el acompañamiento de las políticas criminales con este enfoque de fenómeno criminal. ¿Qué es lo que desde la sociedad civil, desde los observatorios ciudadanos se está haciendo y se está trabajando para comprender y contribuir a atender estos problemas públicos, estos fenómenos criminales? Y pues no voy a tomar más tiempo porque la verdad es que tenemos un panel de lujo y le cederé la palabra a nuestro moderador del día de hoy. Él es el magistrado Oscar Nájera de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien estará facilitando los trabajos del día de hoy. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, Norlava. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Pues ya como me hizo favor de presentar, soy magistrado en retiro, Óscar Aarón Nájera Davis, y esta tarde tendré el honor de moderar esta plática que se ha titulado sobre la criminalidad compleja y el rol de los observatorios ciudadanos. Mecánica o la idea es, pues, precisamente reflexionar sobre la labor y la incidencia de las organizaciones ciudadanas y los observatorios civiles de seguridad y justicia en el análisis de la investigación de fenómenos criminales complejos en el contexto local. El día de hoy nos acompañarán Jaime García, que es coordinador del Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana; Mariana Gascón, que es directora de la Asociación Progreso para México de Nayarit; Picosec Jaime García de Chihuahua, perdón por la omisión; James Tobin, que es coordinador estatal de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo; y Juan Mario Solís, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador del Observatorio Electoral. Como ha venido siendo en las sesiones de ayer y de antier, hay una disculpa, como ha venido siendo en las sesiones de ayer y de antier, la dinámica será que se les dará la voz a nuestros especialistas por 10 minutos, es decir, cada uno tendrá 10 minutos para hacer su posicionamiento inicial, y posteriormente habrá una segunda ronda donde en 10 minutos, que pediremos traten de ajustar en la medida de lo posible en 5 y 5 minutos, les pediríamos hablar sobre los retos que enfrenta la labor de análisis y qué proponen para superar. Entonces, si no hay más tema para introducción, me gustaría iniciar con la intervención Jaime García, y para este efecto me voy a permitir presentarlo. Jaime García es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, egresado de la maestría en Economía Regional de la Universidad Autónoma de Coahuila y egresado del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es docente por materia en la UACJ y el Colegio de Chihuahua, en cursos de licenciatura y maestría.
Es autor de artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, de capítulos de libros y de un libro en coautoría. Sus áreas de interés son análisis espacial, análisis de datos, economía de crimen y economía espacial. Actualmente es coordinador del Observatorio Ciudadano del FICOSEC, zona norte, en Chihuahua. Y la pregunta con la que iniciaríamos esta primera ronda es, ¿cómo ven cuál es el papel de los observatorios ciudadanos y cómo integran el análisis de fenómenos criminales en su labor? Eh, Cedo la palabra a nuestro primer panelista, Jaime García. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar en este seminario. Eh, y antes de responder la pregunta, quisiera hablar un poco de lo que es el FICOSEC o de dónde sale el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana. Como saben, durante el sexenio de Felipe Calderón hubo una política de combate, que es como lo dijo la doctora Eloísa Quintero ayer, antier. Y una de las ciudades que más sufrió esta política de combate fue Ciudad Juárez. Para que se den una idea, en el 2000, por cada víctima de homicidio doloso que había en el 2007, hubo 7 en el 2008. Es decir, multiplicamos por 7 cada víctima de un año con respecto al otro. Pero además, por esta lucha por ocupar la plaza, empezaron a haber actos barbáricos como el coche bomba que hubo en la ciudad que mató a 4 personas, la lamentable masacre de 16 adolescentes en Villas de Salvarcar, y además empezaron a surgir fenómenos que no teníamos en la ciudad, como era el cobro de piso y secuestros a personas del sector empresarial. Todo ello llevó precisamente a que personas del sector empresarial y personas de la academia se unieran con las autoridades, perdón, para exigirles o para ponerles a su disposición sus conocimientos y sus recursos para poder ah, traer mejores resultados en temas de seguridad, es decir, para tratar de disminuir el número de incidentes de homicidio que había ocurrido en estos años. Con esto se empieza a construir lo que después llegó a llamarse la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, y dentro de esa mesa de seguridad, allá por el 2009, se empieza a crear algo que se conoció como la caracterización del delito. ¿Por qué era importante caracterizar el delito? Precisamente para saber por qué estamos siendo víctimas de actos tan deplorables, ¿no?, en la ciudad. Y hay una premisa que desde que entré a trabajar a FICOSEC o a Seguridad y Justicia, se nos ha dicho siempre, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, los observatorios empiezan con esa premisa, tratando de medir no solamente los homicidios, sino cualquier delito que estuviera en la ciudad, para saber dónde tendríamos que poner el foco de atención. Esta mesa llevó a la construcción del fideicomiso. Se crea en el 2013 un fondo con una tasa extraordinaria por parte del sector empresarial a la tasa del impuesto sobre nómina. Y entonces, con el fondo del fideicomiso, se generan o se fondean proyectos sociales y proyectos como los observatorios. Dentro de los observatorios, lo primero que se hace es recabar la información que se tenía y generar la información que no se tenía. Es decir, si bien teníamos información de delitos de manera pública a partir del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, había información que querían tener diaria. Entonces empezamos a construir una base de datos dándole seguimiento a los homicidios, viendo dónde ocurrían, viendo las características del homicidio, es decir,
en dónde murió, si murió dentro de la vivienda, si murió en la vía pública, si murió en un lugar comercial, el arma que utilizaron, la forma en que encontraron el cuerpo, por ejemplo, si fue encobijado, si fue, tuvo tortura y demás. Sin embargo, solamente se daba la información y se tenía ya a la disposición de las personas a través de un atlas de delitos, pero no se llegaba a comprender lo que estaba pasando. Y por eso se crea en el 2007 el área de investigación dentro del observatorio en el estado de Chihuahua. La idea era precisamente entender la complejidad de los delitos que estaban ocurriendo en las ciudades. Y estos delitos, y empezamos a construir, perdón, a partir de lo que ya se tenía, construir o retomar los marcos metodológicos que ya se tenían, como el modelo ecológico, y en mi caso, como mi formación es de economista, incluí la economía del crimen en el análisis de los delitos. Sin embargo, la dinámica que se tenía llegó a un punto en el que nos dijeron hay que detenernos porque están siendo demasiado académicos en su generación de conocimiento. Y entonces empezamos a modificar las estructuras y a modificar lo que se estaba generando y empezamos a construir eh, investigaciones más aplicadas, digámoslo así, o que buscaran tener un efecto sobre la incidencia en políticas públicas. Eh, para ponerles un ejemplo, tanto en Juárez como en Cuauhtémoc, que es una ciudad donde tenemos sede, se generaron las zonas de patrullaje, fueron pero a través de metodologías estadísticas y análisis espacial. Empezamos a construir, a partir de la información que teníamos en el espacio, zonas que fueran más eficientes su patrullaje. Entonces, no solamente en Juárez, sino que en Cuauhtémoc, la policía, bueno, en Cuauhtémoc sí estoy seguro que la policía tomó los cuadrantes que se generaron desde el observatorio y acá, a la buena voluntad, que fue lo que llegamos, es que se estaban utilizando los cuadrantes que se generaron desde acá. También otra investigación que se hizo, pues, fue proponer dividir la ciudad en más distritos policiales, porque los que se tenían, les voy a decir los dos casos más grandes. Teníamos dos distritos que uno tenía 300,000 personas como población y el otro tenía 400,000. Es decir, eran tan grandes, eran prácticamente las dos ciudades más grandes del estado después de Juárez y Chihuahua, si lo quieren ver así. Entonces se propuso y se tomó, o espero que se haya tomado como referencia al trabajo que se les presentó, y ya se están dividiendo los distritos que había en la ciudad. Entonces, hemos intentado o hemos buscado que las decisiones que se toman desde la política, al menos local, tengan como referente un punto de partida de datos, y los datos en seguridad los tratamos de proponer o dar nosotros o de construir nosotros, si es que hace falta construir. De hecho, el año pasado publicamos una página que es id-360.org, la cual da información sobre la incidencia delictiva para el Estado y toma como referencia lo que se hace en el Observatorio Nacional, pero también toma como referencia el mapa del crimen de Nueva York, y además se incluye un análisis del sistema judicial en forma de tubería para ver en dónde están los cuellos de botella. Y afortunada o desafortunadamente, las propias instituciones de seguridad y de justicia están tomando como referencia nuestra información. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque esperaríamos que dentro de las instituciones tengan ya estas tecnologías, ¿no?
pero nos alienta a seguir aportando. De hecho, este año o el próximo año ya vamos a lanzar una nueva versión de esta plataforma y que creemos o queremos creer que va a servir de una mejor manera para quien tome decisiones. Eh, es lo que hemos hecho en el transcurso de los años. Este año, y abonando a esto, este año todos nuestros proyectos están siendo evaluados por entes externas, incluyendo los proyectos que van a las instituciones de gobierno. Y esto es importante porque lo que hemos hecho es que para poder financiar algo en el gobierno, primero tenemos que hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico nos va a dar información para saber en qué les vamos a poder eh, apoyar de manera a través del financiamiento. Y con este diagnóstico nos va a dar más insumos para corroborar lo que se está haciendo o lo que hacemos desde los observatorios para poder ofrecer propuestas de solución de problemas más enfocadas a lo que las necesidades reales. Y otra cosa que sale no sale del observatorio de manera directa es la información que se genera en los proyectos con organizaciones sociales. Ficosec financia proyectos en la sociedad civil y de ahí sale información que podemos contrastar con la información que tenemos disponible y ayudar o abonar también a esta nueva forma de solución de conflictos. Jaime, Entonces, estaríamos ya sí, sobre tiempo para que nos sí. puedas estar dando conclusión. Gracias. No, de hecho, ya iba a cerrar. Era el último comentario. Muchas gracias. A ver. Bien, pues muchas gracias, Jaime, muy agradecidos. Eh, Seguiríamos con la segunda intervención dentro de esta misma pregunta, el rol que juegan este tipo de organizaciones. Le daríamos la palabra a Mariana Gascón Núñez. Mariana es filósofa y maestra de género por la Universidad Autónoma de Nayarit, es feminista y activista, ha colaborado en diversos espacios académicos, institucionales y de la sociedad civil, realizando proyectos, investigaciones y actividades con infancias, juventudes y mujeres en temas relacionados con las violencias en razón de género y contra las mujeres, igualdad, derechos de las mujeres, y en los últimos años sobre territorios y corporalidades, en conjunto con la academia, colectivos, instituciones y otras organizaciones. Cedo el uso del micrófono, por favor, a Mariana. Bienvenida, Mariana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas. Agradezco también la invitación. Y bueno, yo os traigo una pequeña presentación que quisiera compartirles. También, pues me gustaría hablar un poco del trabajo que hemos hecho desde la sociedad civil aquí en Nayarit. Nosotras, pues hemos trabajado desde hace un par de años con este Observatorio de Acceso a la Justicia y Género. Es un observatorio que para nosotras es significativo porque emana de un esfuerzo colectivo de pues distintos grupos, distintas colectivas que hemos trabajado de manera, pues a veces separadas, a veces en conjunto, pero que durante mucho tiempo hemos estado haciendo activismo desde diversos frentes. Entonces, a partir de, pues, de entender pues, que existe una gran necesidad de poder, pues, justo monitorear estos procesos que hacen las instituciones, fue como comenzamos a realizar este proyecto, pues justo lo que pretende es, pues apuesta por la observancia y la incidencia de las políticas públicas y también creo que recupera mucho la expertise de todo el grupo de trabajo que lo conforma. Tenemos 3 años casi con este proyecto y bueno, somos distintos perfiles con distintos expertices que hemos trabajado desde la colectividad y un poco lo que hemos trabajado durante estos 3 años de esfuerzo. Previa al trabajo que hemos hecho, quisiera pues también decir que hemos dado seguimiento, por ejemplo, a las declaratorias de alerta aquí en el estado. A partir del 2017 en Nayarit se declara la alerta de violencia de género por violencia feminicida y en el 2021 se hace una segunda solicitud que si bien no se hace una declaratoria, se añade, digamos, algunos elementos a la primera declaratoria para poder, pues, justo atender esta segunda que está relacionada también con un contexto muy particular que sucede en Nayarit, que sucedió en Nayarit,
y está relacionado pues justo con la desaparición, ¿no? Un poco lo que hacemos en el observatorio, lo que hemos tratado de trabajar es justo a partir desde el enfoque feminista y desde el enfoque de género, porque creemos que si bien existen datos o si bien tenemos información, pues mucha de esa información o la mayoría de esa información o de la mayoría incluso de los análisis carecen justamente de estos enfoques, ¿no? De estos enfoques que nos permiten pues justo ir pues planteando otras realidades que a lo mejor no generalizamos de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es un punto que nosotros hemos focalizado mucho. También algo del trabajo que hemos hecho justo tiene que ver con estas redes de colaboración. El trabajo que hemos realizado no ha sido, así como lo hemos hecho incluso desde el propio observatorio, nos hemos vinculado con otros sectores para poder pues, ampliar tanto nuestro impacto como nuestras capacidades y fortalezas que tenemos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues hemos propiciado procesos de capacitación y de especialización que también tenemos la certeza de que pues inciden en poder generar cambios a nivel estructural, institucional y social incluso, ¿no? Entonces, tenemos una vinculación muy grande con distintos sectores, algo que hemos procurado, como ya lo decía, era tener una vinculación y alianzas que nos permiten pues justo ir trabajando en estos distintos enfoques. Algo que es relevante, pues es un grupo que conformamos desde el inicio de este observatorio que acompaña nuestros trabajos, que es un grupo que está conformado por distintas personas, tanto de la academia y de las instituciones y de la sociedad civil, que continuamente estamos reuniéndonos para compartir el trabajo que estamos hecho y fortaleciéndolo. Y también tenemos una red de monitoras que es pues todo un grupo de acompañantes, defensores de derechos, que también lo que hacemos pues es un poco fortalecer esta red y dar un seguimiento pues al activismo que hacemos también desde otras partes, ¿no? Hemos desarrollado como parte de este trabajo que hicimos durante 2 años más o menos, que fue hacer un análisis de la información que las instituciones locales estaban generando, e incluso pues otros análisis de datos que ya se tienen en las plataformas públicas. Creamos o se crea esta plataforma de datos, este micrositio de información que nuestras compañeras de Art Ladies han estado desarrollando y que continúan desarrollando con pues toda esta información que de alguna forma fuimos obteniendo de las distintas instituciones, tanto federales y estatales, que están relacionadas pues con temas específicos como la violencia y el sistema de justicia penal. Entonces, pues un poco ha sido el trabajo que hemos desarrollado durante estos 2 años. También ha sido un poco complejo, incluso en temas de información, porque pues si bien el acceso a las solicitudes de información las hemos realizado de manera constante, pues hemos visto algunas dificultades y algunas barreras también de parte de ciertas instituciones principalmente, ¿no? Y bueno, algo que se ha justamente apostado es pues porque este sitio brinda información de manera pues un poco sencilla de interpretar, porque también creemos que los datos muchas veces, pues las personas no estamos como tan acostumbradas e incluso no queremos a veces ver los datos, entonces queremos y confiamos en que el buscar maneras distintas de narrar historias a través de los datos puede ir justamente generando esta incidencia de que pues, estemos al tanto de la información, no estemos observando y monitoreando esta información, ¿no? Es un desarrollo en código libre y obviamente los datos también están disponibles. Algunos de los hallazgos que se han realizado, pues justo desde estos simples, desde esta información, digamos, de manera aislada entre una institución y otra institución, pues son algunos de los datos que ya conocemos. Se han generado mapas también de distintos incidencias o de distintos datos que obtuvimos. Y bueno, también algo que ha sido muy interesante es el que hemos estado pues, en estos análisis comprendiendo justamente desde qué significa un dato, de qué habla un dato en cierta base de datos, qué nos narra o qué vamos a encontrar en esas bases de datos que obtenemos o que de alguna forma estamos monitoreando. Y algo pues que es significativo es pues eso, no entender cómo de alguna forma cada uno de los datos o de las fuentes de información genera o narra distintas cosas, ¿no? Y cómo esas distintas cosas pues nos pueden ir dando elementos para encontrar quizá otras cosas que no se han visto incluso, ¿no? Como ya decía Jaime. Bueno, también tomamos datos del secretariado, aunque también pues consideramos que si bien el secretariado es una de las fuentes más constantes que se pueden tener,
pues hay muchas fallas aún, no tienen datos segregados que nos permitan pues justo identificar estos análisis desde la perspectiva de género para poder ir identificando algunas otras dimensiones, ¿no? Me gustaría poner esta frase porque también partimos pues desde el hecho de que si bien tenemos información que se genera por parte de las instituciones, mucha de esa información pues no ha sido suficientemente explotada, digamos, en términos de poder crear un análisis que nos permite identificar todas estas dimensiones, como ya se han mencionado, que tienen que ver pues no solo con estas dimensiones estructurales, sino sociales, culturales, que muchas veces permean estas violencias, principalmente las violencias de género, ¿no? Y bueno, algo que nosotras hacemos pues es justo el poder poner en el foco que es importante pues tener este contexto histórico y social para poder hacer un análisis en realidad de lo que pasa con las violencias contra las mujeres, principalmente porque si no tenemos este componente va a ser muy difícil que podamos entender qué relación existe entre la línea histórica, cultural, política, económica, etcétera, etcétera, que sucede en un territorio específico, ¿no? Y bueno, algo de pues de las próximas o de las cosas que hemos trabajado también. Actualmente estamos creando un conjunto de indicadores que queremos abordar específicamente en temas de feminicidio, violencia familiar y violencia sexual, porque consideramos que, pues al menos en Nayarit, son los principales delitos que se pueden observar y que también, si los vemos de manera aislada, pues pudieran parecer no conectados. Sin embargo, cuando empezamos a hacer análisis mucho más profundos, pues nos damos cuenta de que puede haber conexiones, puede haber relaciones que no estamos viendo, ¿no? Principalmente. Y bueno, tenemos también la intención de poder identificar pues o generar más bien estos análisis espaciales que pues nos dan una visión distinta también de lo que sucede en un determinado territorio y pues justo poder identificar de qué manera se presentan estas violencias y de qué manera se van configurando y cambiando incluso en el tiempo, ¿no? Parte del trabajo que también hemos desarrollado desde, pues quizá unos años antes de crear este observatorio ha sido justo el monitoreo de medios con relación a todos los incidentes o noticias que tienen como pues, un punto específico las muertes violentas de mujeres, ¿no? Hay muchas noticias que nos hemos encontrado en medios que también las tenemos mapeadas desde hace varios años y algo que justo nos mueve un poco pues es que a partir de esta declaratoria de alerta, como ya he mencionado, pues pareciera o esperaríamos, como en muchos de los lugares del país, que estas alertas en realidad movieran o promovieran que las acciones institucionales fueran avanzando de manera más rápida, certera y oportuna. Sin embargo, pues nos damos cuenta que estas alertas siguen estando en el olvido muchas veces, ¿no? Entonces, algo que pues queremos poner un énfasis es el monitoreo de estas acciones por parte de el Estado principalmente, ¿no? Y bueno, en este momento también estamos justo trabajando en cómo pues trascendemos de estos análisis pues un poco individuales o de forma aislada a un análisis mucho más amplio y mucho más profundo que nos permita pues justo identificar estas múltiples dimensiones y relaciones que tenemos con las violencias, los feminicidios y las violencias sexuales, ¿no? Pongo aquí el mapa de Nayarit que hemos monitoreado. Si bien este es un monitoreo que hacemos de manera, o más bien un mapeo que hacemos de manera manual, pues ahora estamos trabajando pues justo con SICA para poder hacer un análisis más complejo de todos los datos que ya hemos generado a través del monitoreo, pero también un análisis mucho más fino de cómo poder realizar pues esta caracterización del fenómeno delictivo como tal, ¿no? Tenemos, ese es el mapa de Nayarit, pero bueno, nosotras acá en Nayarit sabemos que en la zona serrana que está por aquí arriba, pues tenemos ciertas condiciones o ciertas condiciones que hacen proclives incluso a ciertos delitos también, ¿no? Y bueno, tenemos una zona muy complicada que es la zona de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, donde pues, hay también una alta incidencia incluso en temas de abuso sexual. Y es algo que también hemos estado trabajando. Entonces, el poder justo pues hacer estos análisis que nos permitan hacer cruces, que nos permiten entender los contextos, no solo territoriales, sino también aquellos culturales que son en ocasiones quizá los más
difíciles de interpretar porque pues la cultura es algo que no es tangible y mucho menos medible a veces o en términos de medición. Entonces apostamos pues por encontrar elementos que nos permitan ir identificando todos los componentes que inciden, que influyen en que pues un fenómeno o un suceso, un hecho, un delito específico pueda darse de ciertas maneras, ¿no? Y voy a poner, por ejemplo, un ejemplo quizá que pueda ser muy burdo, pero al menos por decir en Nayarit todavía la mayoría de los feminicidios continúa, bueno, continúan siendo dentro de los espacios de casa, es decir, tenemos una situación que si bien en ciertos lugares ya estamos viendo como otro tipo pues de elementos, todavía en la mayoría del estado, la mayoría de los feminicidios siguen siendo en el interior de los hogares, ¿no? Que quizá en otros estados ya no se ve tanto como esto, ¿no? Pero sí hemos visto en algunas zonas como hay demasiada o empieza a incrementarse la incidencia en términos de feminicidios en el espacio público. Entonces, aquí por eso nosotros pues justo abogamos porque pues estos análisis de una manera mucho más certera y mucho más amplia nos permitan no solo incidir no solo conocer lo que sucede o identificarlo, sino también incidir en cómo actúan incluso las instituciones para su atención y su prevención, ¿no? Que también es el principal objetivo que hemos construido. Y bueno, Perdón la creo que interrupción, Mariana, estaríamos ya en tiempo para que vayas concluyendo. Gracias. sí, aquí ya terminaría justo la intervención en hablar un tanto del trabajo que hemos hecho desde el observatorio en Nayarit. Muchas gracias, Mariana. Muy clara la exposición. Continuaríamos con la presentación de Westford James Tobin. Él es licenciado en Relaciones Industriales y en Comercialización Inmobiliaria, maestro en Administración de Empresas por el ITES. En su etapa laboral inicial colaboró en Ford Motor Company, en PepsiCo Food y Bancomer. En el año 2000 emprendió de forma independiente en Cancún y Playa del Carmen en el ramo gastronómico e inmobiliario. En 2017, junto con diferentes empresarios, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, formó la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres, que migró a tener representación estatal. Actualmente es coordinador general de la mesa en el estado de Quintana Roo. Fue seleccionado como invitado de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública para los periodos 2019-2021 y 2021-2023. Te cedemos el uso de la palabra, James. Gracias. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Bien, Sí. asumo que sí se escucha. Bien, Sí. me voy directamente a la pregunta detonadora, ¿no? Que es, ¿cuál es el papel de los observatorios ciudadanos? Eh, Nosotros, como saben, no somos un observatorio, nosotros somos una mesa ciudadana de seguridad y justicia, que voy a hacerles esta breve presentación para que entiendan por qué empezamos a migrar a los principios de México SOS, que para nosotros son fundamentales porque partimos de tres premisas. La primera premisa es que trabajamos en confianza, es decir, no sabemos quién está del otro lado, no sabemos si nuestro fiscal es un pillo o si el secretario de seguridad es un pillo, tenemos que trabajar con él porque es el que está ahí. Trabajamos en corresponsabilidad, no hacemos uso de el te toca, sino es nos toca, porque esto es algo que nos corresponde a todos, la seguridad y la justicia es responsabilidad de todos. Y finalmente hacemos uso del principio de eficacia. Todo lo medimos, todo lo tenemos que medir. Cada mes nos sentamos en todos los ayuntamientos y hacemos una revisión de los indicadores. He escuchado aquí que hablan de los indicadores del secretariado, que para nosotros también no son los más indicados, pero en algunos temas, como son los temas de homicidios, tienen una cercanía lo suficientemente precisa para decir vamos mejor o vamos peor. Y muchos otros no, ¿verdad? Hay muchos que tienen sus cifras negras. Pero me quiero hacer esta presentación porque es muy importante entender que nosotros conocimos que esto no nada más es cosa de una situación, sino es cuestión de un fenómeno que ya está creciendo a niveles que se pueden salir de control, porque en el año 2021, como ustedes saben, Quintana Roo vive de las playas. Y en el año 2021, ya después de 4 años de haber nacido la mesa,
nos preguntábamos, bueno, las playas cada vez están peor, están infestadas de ambulantes, de camas de masajes, de restaurantes, etcétera, y veíamos que la autoridad no hacía absolutamente nada. En una reunión plenaria, que en donde nos reunimos los ciudadanos con cargo y los ciudadanos sin cargo, porque al final todos somos ciudadanos, y en donde estaban pues, los principales actores de seguridad y justicia, como el gobernador en ese entonces, los presidentes municipales, los almirantes generales y demás que nos acompañan en las plenarias. Hicimos esta presentación porque nos parecía ridículo que no dijeran y hicieran absolutamente nada. Les decíamos los 10 pretextos por los cuales no hacen nada en las playas. No me toca, no hay denuncia, no me corresponde, porque claro, todo es lo mismo que los aeropuertos, ¿no? No le toca a nadie porque es competencia de la Secretaría de no sé qué, y después estos le echan la bolita a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional se le echa al Estado. Entonces, es un lío. Y una de las cosas que nosotros entendimos en el Estado es que si queremos mantener al Estado vivo, tenemos que vivir de seguridad. No hay seguridad, no hay negocio. Y ahí es donde, a partir de esta presentación que van a ver ahora, empezamos a entender que el fenómeno era muy complejo. A esta presentación le llamamos el camastro de la silla negra. La que sigue, por favor. Nosotros identificamos que los camastros son el principal acceso a los turistas en las playas, que es el primer acercamiento que hacen los turistas, y en donde dicen, ¿qué le ofrezco, señor? Desde las 10 de la mañana los tienen ahí acostados, y lo triste de todo esto es que a partir de ese momento les empiezan a ofrecer, ¿quiere usted una bebida? ¿Quiere usted una cerveza? ¿Quiere usted comida? ¿Quiere usted? Todo lo que ofrecían, absolutamente todo, no estaba regulado o estaba prohibido. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que de este camastro nacen una serie de delitos. La primera columna, como podrán ver, es todo lo que ofrecen en las playas, que es desde rentas de motos, etcétera, etcétera. Y después va migrando el problema porque no los matan en la playa, los matan directamente en las zonas en donde viven. Las personas que trabajan en la playa se van a vivir a sus casas, que normalmente son los cinturones que existen alrededor de la ciudad, y finalmente ahí es donde los asesinan, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles eran las problemáticas de las playas? Aquí es donde empezamos a ver que ya era un problema: narcomenudeo, bares ilegales, carpas de masaje y prostitución, servicios náuticos y tours piratas, cobro de piso y extorsión a los comercios establecidos, ataques y homicidios para disputar playas, invasión de zonas federales y hoteles. La que sigue, por favor. Esta era una fotografía el 21 de marzo del 2021 de Playa Gaviota Azul. Para que los que no la conozcan, es Playa Forum, es la playa más conocida de Cancún, donde están todas las zonas de bares y antros. Era como todos esos negocios que ven ahí, y cada uno de esos camastros le generaba, desde nuestra perspectiva, aproximadamente 1,700 pesos diarios al crimen organizado. Ahí nada más tenían 300 camastros, échenle cuentas, más todas las porquerías que vendían estos señores ahí. La que sigue, por favor. Esta es otra playa, Playa Tortugas. La que sigue, por favor. Este es el tipo de espacio físico que teníamos ahí. En Playa Tortugas hubo 2 asesinatos. La que sigue, por favor. Y el 21 de abril del 2021 se inician los operativos conjuntos para recuperar playas. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros les apoyamos con lo que podamos, denuncias, si requieren algún tipo de ayuda para tener trascabos o camiones para sacar todo. La que sigue, por favor. Y entonces se empiezan a generar estos operativos en donde la autoridad, nosotros le solicitamos a la autoridad que haga el trabajo conjunto entre absolutamente todas las autoridades, y ahí pueden ver cómo se destruyen absolutamente todos los negocios ilegales. La que sigue, por favor. Esta es Playa Gaviota Azul. Esta es Playa Tortugas. La que sigue, por ahí se pueden ver todos los operativos que están haciendo y el número de elementos que iban, ¿no? Y esta es una foto que es fundamental entender. Ustedes ven la foto de la mano izquierda, ese era el antes del operativo. Y ven la foto de mano derecha, ese es después del operativo. Nosotros pensábamos que iba a haber unas repercusiones importantes. Claro que no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Finalmente no pasó nada, absolutamente nada. Por eso, pues invitamos a las autoridades a seguir adelante. La que sigue, por favor. Esta es Playa Tortugas. Ven arriba a mano izquierda cómo estaba el antes y vean cómo está abajo el después. La que sigue, por favor.
Y después se tomó la decisión de instalar unos centros de atención inmediata, que estos son unas carpas, la que sigue, por favor, en donde están balizadas con todos los logotipos de las diferentes corporaciones y en donde se llega a un acuerdo con las fuerzas federales, municipales y estatales para que todos en conjunto se establezcan en estos puntos y se puedan hacer puntos de hidratación. Ahí tienen espacio para comer, ahí nosotros les damos la hidratación, nosotros les damos todo el servicio de internet y demás, pero lo más importante es que tienen cámaras que son revisadas desde el C5 y con apoyo de las mesas ciudadanas de aquí en el estado. La que sigue, por favor. Y esto es cómo queda Playa Gaviota Azul. La que sigue, por favor, con su calla puesto. La que sigue, por favor, Playa Tortugas con su calla puesto. Y tenemos una interacción con las diferentes fuerzas de seguridad. Aquí pueden ver esta interacción. Tenemos grupos de chats con los que nos interactuamos y nosotros les decimos, mira, aquí hay un ambulante, vayan por él, aquí. Y entonces esto nos convierte a nosotros en corresponsables del trabajo que se hace en las diferentes playas. La que sigue, por favor. Y así como esto, hay muchos ejemplos de todo el trabajo que se está haciendo. Yo te pediría, Miroslava, si la quieres seguir pasando así poco a poco mientras yo platico, para que no me pase de los 10 minutos. La importancia de todo esto es que nosotros encontramos que esto no era un problema, era un fenómeno que estaba muy complicado y que es muy difícil de cuantificar. A partir de este punto, nosotros empezamos a tener otro tipo de programas que están enfocados directamente a las zonas de alto riesgo, en donde nosotros encontramos que muchos de los vendedores ambulantes vivían en zonas en donde existían focos rojos. Ahí el problema con la labor que se hace de prevención es que es mucho más compleja que la reacción, toma mucho más tiempo. El tema como también lo escuché aquí, el tema de la violencia familiar y de género, pues normalmente se da en cuatro paredes y se da dentro de las casas. Entonces es muy complejo, por eso tenemos que ir a acompañar a las personas y lanzamos un programa que se llama Haciendo Barrio, que es literalmente hacer que las personas en la gobernanza que deberían tener y que se nos ha olvidado promover, pues que ahora la tengan. Últimamente, y con esto concluyo, el principal delito que nos está afectando y que también sé que sucedió en Ciudad Juárez, nosotros nos apoyamos mucho del trabajo que hizo Juárez, incluso nosotros el fideicomiso que lanzamos aquí en Quintana Roo para la seguridad, es una copia fiel de Ciudad Juárez, incluso el mismo presidente de Ficosec nos acompañó con la gobernadora para promover el fideicomiso y hoy tenemos el 0.5% del impuesto sobre nómina para que se atiendan aspectos que nosotros consideramos puedan ser de apoyo y de ayuda para la seguridad, para la justicia, y básicamente lo buscamos hacia la prevención. Pero tenemos algo que es muy complicado, la extorsión. Y en este punto, aquí es donde sí quisiera poner sobre la mesa el trabajo que estamos haciendo en conjunto con SICA. Los análisis que nosotros tenemos de extorsión al Estado, creo que daban algo así como 116 carpetas de investigación. Cuando solicitamos la información al C5 y nos proporcionaron la base del 089 para que SICA la pudiera revisar, revisamos si existían no 116, 45,000 denuncias. Y de esas 45,000, con una cantidad aproximadamente de 1,000 millones de pesos en solicitudes, de los cuales fueron pagados 126 millones. Esto quiere decir que el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como mesa ya está migrando a un observatorio, mismo observatorio que ya existe y que es parte de la mesa, pero que necesitamos fortalecer porque son puntos que necesitamos tener muy, muy bien establecidos, pero sobre todo con información precisa. Yo con eso concluiría para no alargarme, pero ya más adelante tendremos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Pues seguiríamos ahora con la intervención de Juan Mario Solís Delgadillo. Él es doctor y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y ha participado en proyectos de cooperación internacional financiados por la AECID, así como en misiones electorales de la OEA. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio de México, Flaxo, Ecuador, Universidad Columbia de Paraguay, y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social en Argentina, también en la Universidad de Italia. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Mexicana de Análisis Político y Políticas Públicas. Es especialista en temas de política comparada, violencia e inseguridad,
sistemas de justicia y elecciones y sistemas de partidos. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 CONACYT, y coordinador académico de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Juan Mario, pues te damos la bienvenida, te cedo el uso del micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa de antemano por haberme incorporado unos minutos tarde, pero bueno, la salud de los hijos a veces es impredecible y hay que acudir inmediatamente al médico. Pero bueno, ya estamos aquí, todo está en orden y de verdad agradezco mucho la invitación a las y los organizadores. Y de lo que yo voy a abordar en los siguientes minutos, seré breve, tiene que ver con el laboratorio de monitoreo de medios que tenemos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este laboratorio de monitoreo de medios se ha enfocado en dos procesos electorales, tanto en el año 2021 como en el presente año 2024, a dar un seguimiento a diarios nacionales o internacionales o incluso locales sobre el tratamiento que le dan a las campañas políticas de las personas que buscan un cargo de elección popular. En el año 2021, concretamente enfocados en el estado de San Luis Potosí, porque estaba en juego la gubernatura del estado. En este año nos enfocamos en el tema de la presidencia de la República. Ustedes se podrán preguntar razonablemente eso que tiene que ver con el tema de la seguridad. Pues, tal vez en principio bastante poco, pero en el fondo podemos darnos cuenta que estos asuntos de la violencia y de la inseguridad, pues por supuesto que cruzan a toda la sociedad mexicana en este caso. La política electoral en este caso no es indiferente al fenómeno de la violencia. Si bien nuestro objetivo es dar un seguimiento a cómo tratan distintos medios de comunicación nacionales e internacionales a las distintas candidaturas, lo cierto es que en el fondo encontramos que estos temas de la violencia pues son recurrentes. Sobre todo si partimos de una cosa que es lamentable para nuestro país, tratándose de una democracia, ¿no? México es el país en donde la violencia política es más profusa en todo el mundo. No hay ninguna democracia en el mundo occidental que tenga más asesinatos de candidatas y candidatos o aspirantes a ser candidatos o candidatos como lo tiene México, seguido por detrás de Brasil, muy lejos, ¿sí? Y por supuesto ese es un fenómeno que podemos observar también en otros países de la región latinoamericana, en menor medida, pero igual con un tamiz bastante delicado, como el caso de Guatemala, Venezuela, Colombia, incluso el Paraguay, que en el último proceso electoral del año 2023 también presentó casos de violencia política que se tradujeron en asesinatos de algunos candidatos que buscaban un cargo de elección popular. Dicho esto, es importante que todas y todos sepan que como experiencia de laboratorio ha sido académicamente gratificante en cuanto hemos encontrado el apoyo de las autoridades de la universidad, empezando por el señor rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, de las autoridades de la Facultad de Derecho y de otras facultades que se han sumado a este esfuerzo, como la Facultad de Economía, la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Por otro lado, este esfuerzo no está solo en el país. Formamos parte de una aún incipiente red de observatorios electorales que está
coordinada desde la Universidad de Guadalajara a través de la doctora Mónica Montaño Reyes y estamos adscritos a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, en donde, por supuesto, encontramos un paraguas como muy natural a estos temas, en donde también vemos asuntos de violencia política en algunas de sus áreas cuando se da la oportunidad de tener congresos de la asociación. Dicho esto, sí me interesa poder compartir a todas y todos ustedes. Me imagino que ya lo están viendo. Esta es la carátula de nuestro último boletín. Actualmente nos encontramos elaborando ya el borrador de lo que será el boletín del mes de junio, que va a contener pues, ya todo el tema de los resultados electorales y otra serie de información. Este boletín pues es de acceso abierto, tratamos de difundirlo a la mayor cantidad de lectores y lectoras posibles y le damos un tamiz como muy general de cómo se ha ido moviendo el tema noticioso en esta materia. Estamos hablando que en el periodo de marzo a mayo monitoreamos 6.177 notas en los diarios que ustedes ven en pantalla: El Universal, La Jornada, Reforma, Milenio, Excelsior, El Sol de México, El País, la Deutsche Welle, France 24, el New York Times y el portal de la BBC en su versión castellana. Voy a avanzar rápido porque me interesa que puedan ver un poco lo que hay en materia de seguridad en este boletín, ¿no? Aquí lo tenemos, la violencia política comparada entre el 1 de marzo y el 22 de mayo del 2024. Vemos que esta cobertura se incrementó en 31 notas del segundo al tercer mes de campaña. En total, monitoreamos 146 publicaciones que hacían referencia a violencia política en la campaña que acaba de concluir en nuestro país, ¿no? Se registraron más de 30 candidatos ejecutados, cientos de renuncias por la violencia política, lo que indica que el 2024 es el proceso electoral más violento de la historia de México. Esto suena repetitivo, pero debe de ser una seria llamada de atención, porque lamentablemente nos estamos acostumbrando que cada 3 años repetimos que es el proceso electoral más violento y eso no es normal, ¿sí? Insisto, comparativamente hablando, México es la democracia más violenta en el mundo occidental, al menos, y en la región latinoamericana muy por detrás se encuentra el caso brasileño. Y aquí pueden observar más o menos cómo fue la distribución de las notas por diario nacional, tanto en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, que son los 3 meses o los 90 días que comprendió la campaña. Cuando hablamos de violencia política de género, nos llama la atención que siendo un problema tan puntual, tan presente, vigente, los medios de comunicación que al menos nosotros monitoreamos, no le dieron un especial seguimiento. Solamente entre marzo y mayo se documentaron 23 notas que hicieran referencia a algún tipo de violencia política de género en la campaña electoral, cuando nosotros sabemos muy bien que este es un problema bastante profuso en nuestro país, ¿no? Por otro lado, las notas de seguridad no fueron tan profusas durante los meses de la campaña presidencial. Entre el segundo y el tercer mes no hubo en realidad muchos cambios, solo se dedicaron a temas como la firma de convenio de protección para candidatos, el blindaje de la campaña, de la jornada electoral. Los medios no dedicaron notas técnicas sobre la violencia. En contraste,
fue un tema tratado con alta subjetividad política en editoriales y artículos de opinión. Esto también es importante destacarlo porque en cualquier campaña electoral siempre hay un tema que se convierte en el eje o en el hilo conductor de las campañas, ¿no? Si echamos un vistazo hacia el pasado, podemos darnos cuenta que en el año 2000, pues el tópico de la campaña era el cambio, ¿no? En el año 2006 era el tema del empleo, en el año 2012 fue el de la violencia, en el año 2018 fue la corrupción y en el año 2022 no quedó tan claro, quizás solo hacia el final de la campaña, un tema que fuera el eje articulador de la narrativa de la campaña, pero este tema no fue precisamente el de la violencia, siendo que tenemos niveles bastante preocupantes en ese sentido. Pueden ir viendo pues muchos más datos a lo largo de este documento. Nosotros, como les digo, estamos por concluir el último de los boletines correspondientes a este proceso electoral y después elaboraremos un informe general. Pero sí en materia de seguridad, pues creo que estos son algunos de los datos que podemos relevar, poner sobre la mesa. No me quiero extender más porque creo que pueden surgir dudas y preguntas, así que agradezco muchísimo el favor de su atención y pues quedo atento a los comentarios y las preguntas que puedan surgir de esta intervención. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, doctor Juan Mario. Pues agradecemos a los 4 panelistas en esta primera fase que consistió en responder cuál es el papel em, de los observatorios ciudadanos y cómo integran el análisis de fenómenos criminales en su labor. A continuación, en el mismo orden y con el mismo tiempo, 10 minutos para cada quien, los invitaríamos a que nos ayudaran a responder 2 preguntas para que lo que sugeriríamos que administren su tiempo. La primera sería definir qué retos enfrentan en su labor de análisis como observadores, y la segunda es qué propuestas tienen para superarlos. Entonces, en el mismo orden, pues, si no tienen inconveniente, le solicitaría a Jaime García, si hace uso de la voz, para responder qué retos se enfrentan en su labor de análisis y qué proponen para superarlos. Adelante, Jaime. Gracias. Uno de los retos principales que nos hemos encontrado es que mm, no se cree o no se acepta dentro de las instituciones sistematizar la información. eh, o más bien no tienen el personal para que sistematice la información. Entonces, cuando queremos buscar nuevas formas de ayudar a las instituciones con la información que tienen, pues no tienen. Y entonces esta carencia de información hace que tengamos que buscar otras fuentes indirectas o generar nosotros esa información a partir de encuestas. Pero las encuestas son, que eso contestaría un poco la segunda pregunta, ¿no? Pero las encuestas, para que sea estadísticamente significativa a nivel espacial, son muy costosas. Entonces, como nuestro presupuesto es relativamente limitado, hacer una encuesta con representatividad intraurbana se nos complica un poco. Ese es por un lado. Por otro lado, otro de los retos que nos hemos encontrado es que ah, no se entiende la diferencia entre datos e indicadores. Entonces, cuando solamente tenemos datos, no podemos dar soluciones en ese contexto. ¿Por qué? Porque un dato te dice que hubo 100 muertes al mes por homicidio,
Pero, bueno, y luego, ¿no? Después de eso, ¿qué sigue? Y un indicador sería, queremos reducir el número de homicidios o la tasa de homicidios y creamos una tasa o un porcentaje de reducción o algún otro indicador, ¿no? Y entonces se ha vuelto complejo tratar de querer, primero, una compañera decía evangelizar a las instituciones o evangelizar a las personas que toman decisiones en la importancia que tienen los datos y generar los datos, ¿no? Generar esta capacidad instalada dentro de las instituciones, porque entendemos que en algún momento el observatorio puede dejar de existir, ¿no? Y entonces queremos dejar capacidad instalada. Una de las propuestas precisamente estamos trabajando con SICA desde hace algunos meses en mostrar los resultados que podemos tener con datos y buscar precisamente esta evangelización, pero más allá de explicarles por qué son importantes, llegar con productos y decir, es importante porque podemos solucionar problemas a partir de esto. Y entonces los observatorios, o en nuestro caso, puede generar propuestas de análisis, de solución de problemas basado en evidencia. Y lo otro es seguir generando información desde nuestras organizaciones que sea lo menos costosa posible. Hace rato en mi participación decía que nuestros proyectos generan información. Por poner un ejemplo, tenemos presencia en Nuevo Casas Grandes. Nuevo Casas Grandes es una ciudad de 60,000 personas. Y los proyectos han identificado más víctimas de violencia, de delitos sexuales, que lo que está en el Secretariado Ejecutivo. Entonces, eso ayuda a reducir esta cifra negra que no se tiene la información y a su vez nos permite evidenciar un problema que de por sí ya es grave, porque Nueva Casas Grandes es una de las ciudades con mayor problema en delitos sexuales en el país, a partir de las tasas. Entonces, evidenciar dónde están, quién está siendo victimizado por quién y en los espacios en los que ocurre. Entonces, podemos generar una nueva forma de solución de conflicto, de atender, por ejemplo, este problema a partir no solamente de las instituciones encargadas de seguridad, sino tal vez en instituciones como la Secretaría de Educación Pública, generar protocolos de atención a partir de las escuelas o en los espacios de cuidado infantil o incluso generar mecanismos de atención dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, sí son retos importantes y justo retomando lo que decía el doctor Juan Mario, en épocas electorales, pues es un problema todavía más grave, ¿no? Porque cambian las cabezas y a veces cambian las personas que trabajan en algunos lugares y entonces el camino que habíamos avanzado se cae. Y eso es algo que nos ha pasado cada 3 años en cuestión en lo local y cada 6 años en nivel estatal y a nivel federal. Entonces, es parte de los retos. Y para atender eso, lo que hemos tratado de hacer es trabajar con el personal operativo. Pero también esa es otra, el personal operativo, si bien no lo corren o no lo destituyen, sí lo mueven de área, entonces es otra vez hacer esto. Entonces, yo creo que lo dejaré ahí mi participación, para darle tiempo a las demás personas. Muchas gracias, Jaime. Muy clara la exposición. Eh, Antes de darle el uso de la voz, Mariana, quisiera solicitarles si tienen preguntas a todo nuestro auditorio, nos hicieran el favor de incluirlas en el chat o en el Zoom para poder así hacer el planteamiento de preguntas a nuestros expositores. Con esa aclaración, pues, Mariana, te cedo el uso de la voz para que nos ilustres sobre los retos y la manera de superarlos. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Bueno, voy a iniciar con una frase que está
en el primer informe del grupo que da seguimiento a la alerta, después de 5 años de su declaratoria, que dice así textualmente: el estado de Nayarit se encuentra situado en una situación muy parecida al momento en que se declara la alerta de violencia de género contra las mujeres. Entonces, pues justo desde pues desde esa frase que para nosotros es muy impactante en términos de, pues no solo pues de la falta de actuación del Estado en su generalidad, sino que pues hemos entendido también que tiene que ver justo con la información que se comparte, que se informa, valga la redundancia, en términos de las acciones institucionales, ¿no? Y ahí voy justo a enlazar pues en cuáles son como los retos en los que nos hemos topado cuando hacemos estos análisis, principalmente desde los datos que intentamos obtener desde las instituciones y más de las instituciones locales. Yo creo que es pues eso. Eh, creemos, creemos en realidad que existen pocos datos, aunque pareciera que sí existen, como ya lo expresó el compañero anteriormente, pero creo que esta falta pues de sistematización que tienen las instituciones y más en lo local, pues justo tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí existe mucha información, pero no toda está sistematizada por las instituciones y menos en plataformas de información, menos pues en otro tipo de plataformas. Y bueno, de esos datos, pues pocos dan un panorama real de lo que sucede en los diferentes lugares, en los diferentes territorios. También algo que pasa es que no existen datos homologados, es decir, el secretariado pues tiene unos datos, salud tiene otros datos, el Banco Nacional de Información de Víctimas de Violencia tiene otros datos, el Banco Nacional. Y bueno, así nos damos cuenta con que no existen criterios homologados, entonces mucho menos hay manera de poder compartir la información de manera interinstitucional, ¿no? Cuando no existen variables que puedan ir midiendo, que puedan ir comparando en la política gubernamental, vamos a decirlo de esta manera, pues obviamente no tenemos diagnósticos, ¿no? No tenemos diagnósticos de lo que sucede y mucho menos diagnósticos que nos den pues un análisis mucho más amplio de las violencias, ¿no? Y mucho más certero, porque pues si bien hay datos, como ya mencionaba, algunos de ellos ni siquiera tienen segregaciones básicas, ¿no? Como lo es edad o información básica, ¿no? Tal vez. No hay seguimiento de acciones gubernamentales. Pocas de las acciones gubernamentales tienen seguimiento, continuidad y mucho menos colaboración. Si bien los gobiernos realizan acciones, pues muy pocas son de manera coordinada o de manera colaborativa y entonces nuevamente se pierden en acciones aisladas que, pues, si bien impactan, pues no tienen un impacto amplio y real, ¿no? Obviamente aquí en Nayarit pues tampoco tenemos análisis geoespaciales, quizá la Secretaría de Seguridad Pública los puede tener en sus bases, pero pues no existen análisis públicos o información pública que nos muestre pues todos estos datos y menos en términos visuales. Y pues también algo que nos hemos encontrado es que incluso no existen análisis de contexto, ¿no? Ni desde las instituciones, mucho menos pues hablando ya de fenómenos mucho más amplios, ¿no? Mucho más complejos. Entonces, pues hay distintos retos a los que nos enfrentamos y más cuando intentamos pues hacer una búsqueda de información que nos permita ir mapeando, ir haciendo un análisis histórico incluso de lo que acontece. Entonces creo que eso es algo que también pues ha sido un poco complejo desde el análisis de las instituciones. Algo que nosotras, como mencionaba, hemos hecho, pues es el tema del monitoreo, que también ahí, pues de repente se vuelve un poco complicado el trabajo de la sociedad civil, porque pues muchas de las capacidades en términos de recursos humanos de la sociedad civil, pues se ve mermada muchas veces por diversas situaciones, ¿no? Entonces, algo que nos ha sido muy complejo, pues es también hacer un monitoreo continuo, porque bueno, no tenemos, quisiéramos tener las capacidades de recursos humanos o de o todas las personas que pudiéramos estar de manera continua haciendo este monitoreo, sin embargo, pues desde la sociedad civil se vuelve un poco complejo tener pues es todo engranaje, digamos, organizacional. Y bueno, algo que hemos estado trabajando justamente con SICA es cómo poder hacer uso también de pues de otras tecnologías para hacer este tipo
de monitoreos de una manera más ágil, ¿no? Estamos trabajando pues, en hacer como un rastreo de medios a partir de ciertas palabras que nos permitan pues hacerlo de una manera mucho más rápida, mucho más ágil y eso eficiente también nuestra función de hacer el análisis, quizá un poco, es dejar un poco más de tiempo quizá al análisis que al monitoreo per se, ¿no? Porque pues ya cuando estamos haciendo el análisis regresamos quizá a las notas para hacer pues una revisión más puntual, pero bueno, el tema de usar tipos de tecnologías como quizá la inteligencia artificial nos pueda permitir justo tener pues estos monitoreos de una manera mucho más amplia y mucho más rápida, que es creo lo que más se nos dificulta en términos desde la sociedad civil, ¿no? Entonces yo creo que pues si bien estos son algunos de los retos que pues hemos visto cuando estamos intentando hacer el ejercicio de nuestra función, lo que sí hemos logrado pues también, y creo que son otras oportunidades, es el cómo poder pues participar desde la sociedad civil en pues en estos procesos institucionales pues que los datos que generamos, que la información que generamos también sea considerada como una información que pueda ser útil para la generación de políticas públicas, para el análisis justo de lo que sucede. Pero bueno, pues eso tiene que ver también pues con, pues con cómo nuestra función la vamos profesionalizando y la vamos haciendo de maneras mucho más claras y mucho más sistematizadas y metodológicas. Entonces, eso es algo que hemos estado trabajando, que hemos estado también pues aprendiendo en el camino, pero pues insistimos en que muchas veces la sociedad civil pues realiza demasiadas acciones que quizá tendrían que accionar desde las instituciones, ¿no? Pero bueno, nuestro papel desde afuera es continuar haciendo pues el monitorear, el estar ahí presentes en las mesas, en las agendas también públicas para poder pues estar poniendo los temas que nos interesan y que nos Poner el nombre atraviesan completo, Pau. directamente, ¿no? A nosotras acá en Nayarit. Y bueno, que es el tema de las violencias y del acceso a la justicia para mujeres y niñas. Si bien hay un panorama que apenas estamos vislumbrando en términos de entender las violencias, de comprender la complejidad de las violencias contra las mujeres y las niñas, pues bueno, ahora cuando hablamos del sistema de justicia penal, pues nos vemos también como con otro tema mucho más complejo y mucho más, pues con más dificultades aún, ¿no? Creo que eso es como lo que nos queda un tanto como a lo que de aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este trabajo que hemos hecho durante pues, un par de años. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy agradecido por tu exposición. Pues continuaríamos con James Tobin, por favor, bajo esta misma lógica de, de los retos que hay por superar. Adelante, James. Gracias otra vez. Bueno, yo creo que los principales retos, tratando de ser lo más pragmático posible, el primero que tiene la sociedad civil es recursos. Si no tenemos lana, no podemos hacer cosas, ¿no? Lo he platicado muchas veces con muchos compañeros que trabajan pues de una forma altruista en esto. No, hay que conseguir a la mejor gente, hay que tener buenos sueldos, tienen que ser especialistas y eso cuesta. Entonces hay que tratar de obtener métodos de fondeo que no vengan del gobierno, porque entonces te vuelves un poquito como que parte de lo que ellos estén buscando o quieran. Entonces, definitivamente los métodos de financiamiento, los métodos de fuentes de recursos, tienen que ser de la sociedad civil, particularmente y no todos tienen que ser en efectivo, ¿eh? Nosotros en la mesa tenemos 5 universidades, organismos como los abogados que nos ayudan con cosas pro bono, y tenemos también gente especializada en temas eh, de todo lo que tiene que ver con programación, etcétera. Y yo creo que aquí lo importante y lo que nosotros hicimos aquí en la mesa, tienes 2 opciones. Aquí pones lana y no trabajas, o trabajas y trabajas, ¿no? Y no nos queda de otra. Y eso nos ha funcionado muy bien, esa receta nos ha funcionado muy bien. La otra parte que creo que es un reto importante es la continuidad de los actores. Esto ya lo mencionaron. Hoy tenemos un actor, mañana tenemos otro actor, pasado mañana tenemos otro actor, cambian gobernadores, cambian presidentes municipales, secretarios de seguridad, etcétera, etcétera. Y para mí, yo voy a hablar en mi tema personal o particular.
lo que los coordinadores y en particular mi trabajo es conocer a todos los actores, tener una vía de comunicación y siempre estar en esa vía de comunicación con respeto y con correspondencia en las actuaciones que nosotros hacemos. Entonces viene un general nuevo, lo primero que hago es le llamo por teléfono, un general, tenemos esto, gusta hablar con el general anterior o quiere hablar con el secretario, quiere hablar con el secretario de seguridad, y esto nos ayuda a validarnos a nosotros cada momento. Entonces tenemos que conocer a todos, absolutamente a todos los actores, porque ahí viene otro de los problemas, que es la cooperación, la voluntad. Nosotros, una de las cosas que hemos aprendido es, con este nivel de corresponsabilidad, pues nosotros les entregamos mucha información y de la misma manera ellos nos entregan información que comúnmente no entregarían a ningún organismo porque saben que se puede salir de las manos. Pero al estar totalmente validados por ser una institución, que además es una institución que tiene todas las características de un organismo que es corporativo, vamos a decirlo así, tenemos un consejo directivo, tenemos un comité ejecutivo donde están los operadores, tenemos una asamblea, tenemos todo y además nos auditamos cada año, como todos lo debemos hacer, ¿no? Pero esto le da certeza a las autoridades de que estamos haciendo las cosas en conjunto, no estamos utilizando la información para nada. Y otra cosa que tampoco hacemos es, tenemos un gran protagonismo, sencillamente no lo hacemos, pero esta parte de la validación pues, es a través de la institucionalización, ¿no? Y la cooperación se da a través de esta seriedad. Otro de los problemas, y que también escuché que mencionaron aquí, y es muy cierto, es la cifra negra, ¿no? Tenemos una situación complicada en donde, pues, si bien tenemos muchísima información, a veces no la sabemos sintetizar, analizar, y no nos hacemos de esta información. Lo que hicimos con SICA hace algunas semanas fue precisamente un ejercicio de esta naturaleza, ¿no? Vamos a agarrar el 089, vamos a ver qué nos sale de ahí. Salió mucha información, pero tenemos que ir un poco más allá. Y el que más nos está dando información realmente es la ciudadanía. Así que se lanzó una aplicación en conjunto con una empresa que se dedica a esto precisamente, a hacer aplicaciones para eh, tener colaborativamente y prevenir colaborativamente. Entonces, en esta aplicación se pueden ejercer muchos actos de información hacia el C2, pero nosotros participamos con la consola y podemos obtener mucha información también de que les ayudamos a ellos a desarrollar. Y después nos sentamos con ellos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Que eso nos arroja un poco, nos reduce la cifra negra. Muy complicado que nos la reduzca a cero, pero pues al menos ya estamos encontrando otras figuras, ¿no? Y yo creo que el último de los puntos sería el tema de la comunicación. La comunicación hoy es uno de nuestros principales detractores, pero también tendría que ser uno de nuestros principales actores. Existen muchos medios que normalmente buscan desacreditar cualquier hecho de cualquier naturaleza y otros que pues, literalmente son aplaudidores, ¿no? Yo creo que lanzar plataformas que sean un poco ajenas a nuestros observatorios, a nuestras mesas y demás, pero que sean única y exclusivamente de comunicación específica para alentar o mejorar situaciones, es fundamental. Y déjenme ponerles, con esto terminaría un ejemplo. Nosotros vimos que en el C5, en el 911, el año pasado, teníamos aproximadamente al año 1.500.000 llamadas, de las cuales 68% eran no procedentes. Estamos hablando casi del 1.000.000 de llamadas no eran procedentes o eran falsas. Esto le quita muchísimo tiempo, pero mucho tiempo a todos a los despachadores, a las unidades, porque todas las tienen que ir a revisar y ahí es donde se empiezan a colapsar las situaciones. Hicimos una campaña que se lanzó desde la mesa a nivel estatal. Aquí tenemos 8 mesas, desde Isla Mujeres hasta Chetumal, Bacalar, Cozumel. Y en nos sentamos con todos los presidentes municipales, con la gobernadora, con todas las personas involucradas, Secretaría de Salud, Marina, Ejército, con ADO, con el aeropuerto, con los taxistas, con los camioneros,
Nosotros lo que hicimos fue pagar las calcomanías, pagar los espectaculares y lanzamos una campaña que duró 6 meses. Nuestra principal objetivo era reducir en un 50% este número de llamadas improcedentes o falsas. Y sin más, bajamos al 54%, es decir, rebasamos la meta en 6 meses y la estamos tratando de mantener. Esto es una situación en donde tiene que ver mucho la comunicación, donde no estamos involucrando a un organismo, ni tampoco estamos involucrando a un sector del gobierno, sino que es un proceso colaborativo y corresponsable para lograr que se mejoren, se eficienten los sistemas. O sea, esta es la parte que creo que también es fundamental. Tenemos que encontrar los puntos en donde podemos ayudar, porque no nos corresponde a nosotros ser autoridad, ¿eh? Eso es fundamental, pero sí tenemos la capacidad de, también lo comentaban por aquí algunos o algunas, sí tenemos la capacidad de quizás ser un poco más objetivos porque tenemos más tiempo para analizar las cosas. Y ellos pues se desbordan mucho en, pues ya ven los procesos electorales y ahora ya hubo el muertito aquí y hay que mandar a todas las agencias y ahora pasa esto. Nosotros sí revisamos las cosas de fondo y de ahí la naturaleza, pues de ya tener un observatorio, ¿no? Porque al final del día se requiere. Y pues aquí les voy a hacer un pequeño comercial, si me lo permiten. Nuestras redes de comunicación se llaman Mexicanos Comprometidos. Véanla, por favor, echen un ojo. Mexicanos Comprometidos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, ahora X. Échenle un ojo, eso es lo que hacemos. Tratamos de generar buena vibra, no buenas noticias, sino dar información que les sea de utilidad, como Los Ángeles Verdes, para que cuando vayan en la carretera pues que la gente vaya con un casco, ¿no? No vaya sin casco, porque pues, tarde o temprano termina mal. Y ese tipo de cosas creo que son las que nos caracterizan, y yo con eso terminaría, para no extenderme más. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, James. Muy bien, muy agradecido. Pues continuaríamos entonces ya con nuestro cuarto panelista, con Juan Mario Solís Delgadillo, para ir cerrando ya con estos aspectos de los retos que tienen y luego pasar a una sesión de preguntas y respuestas, si me lo permiten, que ya se están planteando vía Zoom y vía Facebook. Así que adelante, Juan Mario, gracias. Gracias, Oscar, muy amable. Pues a mí me toca en principio como la posición más cómoda, porque todas y todos mis colegas panelistas ya han puesto sobre la mesa lo que yo considero que son retos comunes y que pues ahora sí que a mí me toca como condensar y suscribir muchos de ellos, ¿no? Empezaría señalando que uno de los retos en particular que nosotros tenemos es efectivamente pues el capital humano para llevar a cabo esta labor. Recordando que nosotros estamos en una universidad pública, que corremos tiempos complicados para la financiación de estas instituciones. Y por supuesto que en ejercicios de esta naturaleza, pues nuestro material humano, pues son nuestras y nuestros estudiantes. El asunto es que pueden participar por periodos cortos y en el siguiente ejercicio pues necesitamos reclutar a nuevas chicas y chicos y hay que capacitarlos y entonces ahí como que perdemos un tiempo valioso, pero creo que eso forma parte de la naturaleza de estar en una universidad donde constantemente los flujos de estudiantes pues van, vienen, entran, salen, etcétera. Ese sería uno, ¿no? El otro, por supuesto, coincide es el tema de la sistematización de los datos. Diría que en el caso nuestro es un trabajo muy artesanal, en donde designamos un medio a un estudiante que es responsable de monitorear día y noche todas las noticias que aparezcan sobre el tema y lo van registrando en una base de datos. Entonces, ese es un reto importante que está vinculado con otro que ya también se dijo aquí, que es la financiación.
Este laboratorio que nosotros tenemos opera con 0 pesos, con 0 centavos de presupuesto, así que es a puro pulmón, a pura buena intención científica, académica. Los incentivos que nosotros le podemos ofrecer a los estudiantes, pues es que cubran su servicio social, es que puedan cubrir sus prácticas profesionales. Ese es el incentivo que les podemos ofrecer y yo creo que nos quedamos cortos porque es un trabajo muy arduo que ameritaría ser pagado porque no es sencillo, ciertamente no es sencillo. Las chicas y los chicos se van siempre con un grato recuerdo por la experiencia y por los saberes adquiridos en el ejercicio del monitoreo, pero creo que a merced de ser justos, pues habría que pagar a todo ese capital humano, ¿no? Eso implica unos retos para nosotros, que es fortalecer la red, la incipiente red de observatorios electorales a los que hacía referencia durante mi intervención, por un lado, pero también el buscar alianzas con bueno, instituciones públicas e incluso con organizaciones de la sociedad civil para crear las sinergias necesarias que puedan pues ir fortaleciendo el proyecto, incluso poder alimentarlo con nuevos issues que pueden ser de interés para otros colectivos, para otras asociaciones, ¿no? Somos muy conscientes de eso, ¿no? Para bien y para mal, estamos dentro de una institución pública y eso nos da un grado de autonomía importante, pero también eh, muchas restricciones. No omito mencionar que en una universidad como la mía concretamente, abordar cualquier tema de política es especialmente delicado y para entender ello habría que echarle un vistazo a la propia historia reciente de la universidad. Estoy hablando de los años 80, que fueron años muy difíciles para la institución, donde hubo intervención política fuerte, incesante. Tuvimos un estudiante fallecido por parte, como consecuencia de estos vaivenes de la política universitaria que generaban mucha inestabilidad institucional. Y a raíz de que se superó ese episodio, todo lo que tiene que ver con política es como visto con mucha cautela y por eso nosotros somos muy conscientes también de la oportunidad que estamos recibiendo, de esa apertura que la actual administración de la universidad nos ha permitido para llevar a cabo este ejercicio que del mismo modo pues lo tratamos de hacer con la mayor responsabilidad, con el mayor apego a las reglas éticas y al rigor académico que se requiere. Y también es eso, ¿no? Tenemos el reto de demostrar que se puede hablar de política en una universidad con toda la seriedad del mundo, con el mayor rigor científico posible y que es un insumo muy útil para la sociedad. Sí, es un insumo muy útil para la sociedad. Creo que como reto también nos queda saber comunicar mejor los conocimientos, los hallazgos que encontramos, no solamente a través de publicaciones científicas, sino también a través de publicaciones de divulgación. Tenemos que ser más creativos en cómo comunicamos nuestros hallazgos y ese es uno de los retos que tenemos de cara a la consolidación de un ejercicio como el que hemos llevado a cabo en el año 2021 y en el año 2024. Nos queda de cara al 2027 un proceso, un camino largo en donde podemos pensar y repensar en estas cosas que todavía podemos mejorar y creo que iría por ahí mi reflexión.
Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Mario. Pues muchas gracias a nuestros 4 panelistas por su tiempo y por sus experiencias compartidas. Si les parece bien, estamos en tiempo suficiente como para ir transmitiéndoles las preguntas que nos hace el público y pues ahí donde vayan dirigidas a alguna persona, así se los haré saber. Esta primera pregunta que nos hace Iris Estela Pacheco no va dirigida a nadie en particular, pero textualmente nos dice: me gustaría saber cuál es el nivel de colaboración y qué mecanismos de acceso tienen con las distintas instituciones competentes en la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos para alimentar y actualizar los observatorios. No sé si alguno de ustedes quiera iniciar con la palabra para responder a este planteamiento. Pues si nadie quiere arrancarse, yo con todo gusto podría tratar de ayudar un poco en esa parte. Adelante, James. ¿Cuál es el nivel que tenemos? A ver, como lo decía al principio, creo que los observatorios, independientemente de cuál sea, cómo se distinguen, si es un observatorio, si es una mesa o más, tenemos una herramienta que es muy fuerte, que es la información. Ajá. La información funciona, sirve, siempre y cuando esté validada y tengamos el ejercicio también de la validación por el otro lado. Ahí viene otro proceso que es muy importante y que lo dije también en mi última presentación o en mi última exposición, que es mantener absolutamente una relación. Nosotros no hay un solo día que no estemos sentados con alguna autoridad del orden municipal, federal o estatal. Claro, tenemos que diseminar tenemos que diseminarnos nosotros, granularnos un poquito. Como se los dije, aquí tenemos 8 mesas. Cada mesa tiene un coordinador, cada coordinador tiene un comité ejecutivo, cada comité ejecutivo tiene una secretaria técnica. La secretaria técnica que es la que hace el trabajo de estar llevando los escritos y demás, pero principalmente la función que tiene en este caso el coordinador es pues, ser un agente de relaciones públicas, es así de fácil, muy serio, muy validado, que tengamos la oportunidad de que no solo nos validen instituciones nacionales. Nosotros 2 veces hemos recibido aquí al embajador de Estados Unidos, a Ken Salazar, pregunta por nosotros, quiere saber qué hacemos, eso nos valida mucho. Ahora en la reunión plenaria que tenemos el día 25, donde nos va a acompañar Ina, viene el director de USAID, y vamos a dar un premio a INL por el trabajo que ha hecho con la trata de personas, que aquí ha sido la verdad un éxito de no tener carpetas de investigación. Ahora tenemos 400 carpetas de investigación, pero nada de esto funciona si no existe una relación con la persona que está al mando. Y vuelvo a decir algo, en algunos casos, muchos especialistas y sobre todo gente que se dedica a la investigación no valida el trabajo que hace la fiscalía, el Poder Judicial. No importa si lo validan o no, ellos están ahí. Y para que nosotros podamos obtener información y para que nosotros podamos acceder a tener un proceso de mejora de sus instituciones, nosotros tenemos que estar ahí adentro, tenemos que empujarlos, no siendo aplaudidores, pero sí siendo personas respetuosas y que trabajemos con ellos. Y desde arriba hasta abajo, desde el que está el secretario del ayuntamiento, pasando por el presidente municipal, pasando por el gobernador, secretaria de gobierno o secretario de Seguridad Ciudadana, fiscal, etcétera, etcétera. Y creo que ahí se acabó el preparing your... Pues no sé, algo pasó ahí, pero ya no los veo. En fin, eso es lo que yo diría. Sí te vemos y sí te escuchamos, James. Gracias. Sí. Bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, James. ¿Alguien más? Mariana, Jaime, Juan Mario, ¿quisieran hacer uso de la palabra? Sí, gracias. Bueno, igual nosotras lo que hacemos pues justo es hacer colaboración con algunas instituciones que pues son clave también para los procesos que estamos haciendo. Por ejemplo, hemos hecho desde firmas de convenios con algunas comisiones de derechos humanos, con institutos,
con el Instituto de Transparencia también tenemos algunos convenios y bueno, eso nos permite ir pues también abonando a los objetivos que estamos intentando alcanzar. Algo que también hacemos pues es la colaboración con la academia, eso más en términos pues justo de investigación, eso es algo que continuamente estamos trabajando y que no dejamos de lado el trabajo con la academia. Y pues justo está relacionado con estos mecanismos de acceso, de cómo llegamos también a estas instituciones. Por ejemplo, también algo que nos ha facilitado pues es el trabajo que hemos hecho con USAID, que al mismo tiempo como lo hace con el Estado, bueno, eso nos facilita también tener una comunicación quizá con la Fiscalía desde otro lugar, desde otra índole, y creo que también eso ha sido pues significativo para el trabajo que realizamos. Tiene apagado su micrófono. Perdón. ¿Alguien más o paso a la siguiente pregunta? Bien. Está la pregunta de Andrés Alberto García Pantoja. ¿Qué protocolos de seguridad cibernética están implementados para proteger los datos recopilados por el Observatorio Ciudadano y la Organización de la Sociedad Civil? No sé si entendí bien la pregunta. Nuestra página tiene los protocolos de seguridad de las personas que la desarrollaron, pero la mayoría de los datos son públicos, entonces, pues la protección, pues no. Lo que sí hemos, por ejemplo, en el mapa de criminalidad que nos ubica a los delitos en el espacio donde ocurrieron, sí tenemos restricciones para algunos delitos, como los delitos de violencia familiar y delitos sexuales, para prevenir una revictimización, ¿no? Pero en general, los protocolos son del equipo que desarrolló la página. Tenemos muchos candados para evitar que nos bajen información, pero la mayoría es de acceso público. Bien, Jaime. ¿Alguien Nosotros más quiere francamente abundar? no, ¿eh? No, nosotros no tenemos. Lo que sí estamos trabajando es con un grupo de Ahorita te doy ciberseguridad. la palabra, Diego. Sí, bien. Básicamente, nosotros no Eh, estamos haciendo nada. Estamos trabajando solo en tratar de ok, mejorar nuestros protocolos, pero no, cero. Bueno, igual nosotros estamos en el primer caso, en el primer supuesto, mucha de la información que tenemos, que publicamos es pública, la mayoría, y no tenemos, en la página del observatorio no tenemos datos personales de ninguna fuente, solo registros de términos estadísticos, por el momento. bien. Mismo Andrés Alberto pregunta, ¿cómo asegurar que las organizaciones de la sociedad civil sean flexibles y puedan adaptarse a los cambios rápidos en los patrones de la delincuencia? Hay que pensar como criminales, la verdad. Digo, y perdón que lo exprese de esta manera, pero hay que ser un poquito, no se ve mucho mi cara porque estoy moviendo, pero hay que ser un poquito más, salirse de la caja. Nosotros sabemos que cuando el criminal hace cosas sin pensar en ningún tipo de consecuencia, y nosotros trabajamos bajo supuestos de consecuencias que tienen procesos extremadamente largos. Entonces, incluso buscar mejorar algunas leyes. Tenemos tantas leyes, pero algunas sí se tienen que mejorar. Aquí, por ejemplo, no existía el agente encubierto. Ya existe el agente encubierto y eso ha resultado en 400 carpetas de investigación y 200 víctimas recuperadas de trata, porque ya es una figura que se permite y que se puede acreditar como fundamental en algún tipo de juicio, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues uno tiene que pensar en qué debe de hacer, o sea,
pues tiene que, cuando nosotros vamos a las playas, pues ahí va el encubierto en la playa pues, Dios no quiera, pero a veces hasta compran droga. Pues así es. O sea, desgraciadamente tenemos que encontrar nuestra validación o nuestro trabajo como organismo apoyando ese tipo de cosas, ¿no? Las playas que son un problema, pues se tiene que hacer, a veces tiene que denunciar por despojo, imagínense, de zonas federales, aunque le compete al orden federal, pues si entra por el orden estatal, pues en lo que le llega al federal ya están sacando. O sea, hay muchas cosas que tienen que hacer, pero el tema es mandar los mensajes, ¿eh? Sobre todo es mandar los mensajes y no esperar a que las situaciones escalen. Pues mejor me quedo ahí porque podría decirles muchas más cosas, pero mejor ahí me paro. Bien. Hay una pregunta dirigida a Mariana Gascón, de parte de Carlos Martínez. Mariana pregunta, conforme a la situación que expone, actualmente aportan información e indicadores útiles, registros y mediciones como los del INEGI, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, la Encuesta Nacional sobre Víctimas y otros. Y en lo local o estadual y municipal, existe en México un sistema de monitoreo o recopilación de información y sistematización de datos que aporte herramientas útiles para el análisis de la criminalidad focalizada en estos ámbitos. Eh, pues en el tema de los registros, justo hemos hecho un diagnóstico de fuentes de los distintos registros en los que pudiéramos obtener información pública para poder pues justo identificar este tipo de... Pues el tema es que es tan complejo que posiblemente, por ejemplo, habíamos estado analizando el registro de funciones. Nos hemos encontrado con que existe una variable específica que nos puede dar elementos de muertes violentas de mujeres, ¿no? Por decir un dato. Pero bueno, tendríamos también como que analizar esto de qué significa cada una de las fuentes, ¿no? Los registros pues hablan de registros de funciones, de muertes, pero el Banco Nacional de Datos, por ejemplo, habla de atenciones que se dan en las distintas instituciones. También tenemos una base de datos de salud, de la Secretaría de Salud, que creemos que es una de las más, pues también más representativas, porque creo que me parece que en Nayarit al menos sí hacen un registro muy puntual a partir de la declaratoria de alerta en términos de la norma. Entonces hay un registro de lesiones del CIMPA-SEUL que pues también hay datos específicos sobre atenciones en salud en violencia familiar. Entonces, eso es como lo complejo, ¿no? Que cada uno de los distintos datos dice algo distinto, ¿no? Tiene pues sí, indica algo distinto. Entonces, lo más complicado es cómo en realidad pues intentamos homologar todos estos datos de las diversas instituciones para hacer pues registros más, pues que nos permitan monitorear, identificar incluso a la propia política pública, al propio gobierno, pues generar diagnósticos que puedan utilizar para crear política pública, ¿no? Entonces, pues creo que esos son los retos del secretariado, pues insisto, pues es una de las bases que podemos tener incluso a escala municipal quizá, pero el tema fundamental es que no tienen datos agregados, ¿no? Entonces, tenemos feminicidios y ese delito, pues es claro que posiblemente es una mujer, pero bueno, los homicidios no sabemos cuántos son de hombres o cuántos son de mujeres o los grupos de edades incluso, ¿no? De los distintos delitos que manejan. Entonces, creo que eso es lo más complejo, más cuando hablamos como de temas de violencia, cuando intentamos hacer análisis con perspectiva de género, pues no hay este nivel incluso de desagregación de la información que nos permita hacer estos diagnósticos o esta evidencia, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que pudiera contestar. Claro. Creo que en esta misma lógica, Silvia Huerta nos pregunta, a partir de su observación, donde ella señala que puede apreciar que la falta de integración de información homologada por parte de las instituciones es un problema, y plantea cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil fortalecer en las instituciones la integración y sistematización de información homologada. No sé si Juan Mario o Jaime quisieran
hacer uso de la palabra, o nuevamente Mariana, James, eh, que va un poco en la lógica que preguntaron ahorita. Bien. Pues creo que, bueno, hay otra pregunta aquí. ¿Qué tan confiables son las cifras actuales oficiales? Eh, Opina Elizabeth Quirós, cuando llevamos casi 6 años escuchando que el gobierno tiene otros datos. ¿Hay alguna opinión respecto de esto? Bueno, hay que entender qué son las cifras oficiales, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en el secretario ejecutivo se tienen carpetas de investigación y una carpeta puede tener más de una víctima. Entonces, obviamente que tienen tal vez su grado de error, porque cada mes se hacen reclasificaciones de algunos casos. Por ejemplo, en homicidios puede reclasificarse de homicidio doloso a homicidio culposo y sale un dato de la carpeta, ¿no? Entonces, mientras, perdón, pero eso no quiere decir que toda la información que esté en el secretario ejecutivo sea lo que realmente pasa en la sociedad. Entonces, son confiables hasta cierto punto de confiabilidad, que es entender qué datos están ofreciendo. En este caso, son carpetas de investigación, es decir, son los delitos que pasan por el sistema judicial. Y si nos vamos, perdón, y esa confiabilidad depende de la información que están recabando las instituciones de seguridad, de justicia, perdón. El problema es qué tan confiables serían entonces los sistemas de justicia que están recabando esa información, que nos están dando la información. Y es lo que han mencionado los y la panelista, no tenemos información desagregada en muchos delitos, entonces no sabemos si realmente está bajando la violencia o si está cambiando la violencia hacia otro lado. Tal vez, por ejemplo, en el caso de los feminicidios se vuelve un poco complejo, porque si la víctima es ejecutada y es mujer, ya no entra como feminicidio, entra como homicidio doloso con una víctima mujer. Pero tal vez sea porque el esposo pertenece a un grupo de crimen organizado y la manda a ejecutar. Entonces, sí tiene su grado de error, pero también hay que saber qué nos están diciendo, y nos están diciendo la información muy clara. Son carpetas de investigación y hasta ahí es todo. Lo que creo que ha dicho el presidente de que tiene otros datos es la cuestión de las tendencias, de manejar la información, ¿no? Sí ha habido un cambio en la tendencia en los últimos meses, pero también hubo otro cambio. Entonces, eh, hay un libro que escribió un físico que se llama ¿Cómo medir con la estadística? ¿Cómo mentir con la estadística? Entonces, dependiendo de cómo dices un dato, puede ser bueno o malo, visto como bueno o malo. Entonces, eso ahí depende de la interpretación de las personas, ¿no? Y hasta ahí lo dejaría yo. Gracias, Jaime. Bien, plantean también, si nos pueden platicar cómo se han formado alianzas estratégicas con otras organizaciones, como organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y empresas, para apoyar el financiamiento de estudios orientados a la prevención del delito. Ya algo nos platicaba James y también Juan Mario de las dificultades que hay, pero ¿tienen algún dato que nos pudieran aportar Creo sobre que cómo se han mucho, formado las alianzas estratégicas? o sea, mucho nace de, del- los, los eventos. Nosotros formamos una mesa porque hubo una balacera en la fiscalía y hasta bombas tiradas, cuando aquí no sucedía eso. Entonces esto genera ruido. Las alianzas, insisto, también son puntos específicos que nos han tocado a nosotros. Cuando nosotros arrancamos teníamos un fondeo específico
empresarios nada más. Y después empezamos a buscar otro tipo de fondeos fuera de México, que podemos aceptar, ¿no? Porque son como para proyectos específicos. Creo que finalmente sí se necesita tener un área o a un buscador de fondos. Hay personas que se dedican a buscar fondos específicamente para que esto pueda suceder. Sin embargo, no hay para mí nada como que la persona al frente del observatorio se pare con algunas personas que tengan la capacidad económica para hacerlo y les piden dinero. O sea, a mí no me da pena ir a pedir lana. Yo cada vez que me siento con alguien, oye, pues ponle, todos le ponemos, de alguna forma o de otra. Insisto, muchas veces, por ejemplo, con nosotros está el presidente Canirac, él es el coordinador de la mesa de Cancún y Mujeres, y él, aparte que pone 5 horas diarias de su tiempo, tiene un restaurante y le da comida a algunas personas, o hidratamos, o hacemos, se debe gastar 20, 30 mil pesos al mes haciendo eso. Entonces, no todo necesita ser recurso. Las universidades, por ejemplo, aquí La Salle tenemos convenios y nos llenan de chavos, ¿no? La UCRO, que también estamos haciendo algunos convenios tenemos muchas posibilidades, pero sí encontrar el recurso que te permita estar holgado y tranquilo es fundamental. Y eso es con los empresarios. Los empresarios tienen que entender que esto es un problema que no le pertenece nada más al gobierno. Nosotros, como se los he dicho muchas veces a muchos compañeros, le digo, nosotros con a lo mejor un presupuesto, voy a poner un presupuesto ¿no? de 20 millones de pesos al año, hacemos más que lo que hacen con 1,000 o 2,000 millones quizá, ¿no? Porque ellos se la pasan con gente que a lo mejor muchas de ellas están metidas en crimen organizado, ¿no? ¿Qué podemos decir? Son realidades. Muchas policías, muchas fiscalías están ahí metidas y les siguen pagando. Y pues encontrar los métodos de financiamiento que te validen ayuda mucho. Y también pues conocer gente de otras instituciones, de otras latitudes. Nosotros tenemos una gran relación con la gente del observatorio de Coahuila, con los de Tamaulipas, con los de Jalisco, porque ellos también nos nutren de mucha información y eso no cuesta nada, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de tener gente con nosotros y eso siempre va a costar. Y cuando hay costos implícitos que son a perpetuidad, normalmente el empresariado es el que lo puede proporcionar. O el gobierno, pero insisto, si nosotros como organizaciones civiles o como asociaciones civiles recibimos recursos, podemos ser sujetos de muchas cosas. Pero la primera es de señalamientos y descalificaciones, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos querido. Sí, si me permiten, yo solamente abonaría que en el caso de un observatorio desde una institución de educación superior pública como la nuestra, pues el problema es que nosotros podríamos buscar fondos principalmente a través de las convocatorias del CONACYT, ¿no? Pero a decir verdad, creo que es por todos conocido que las ciencias sociales no son una prioridad. Entonces, concursar en convocatorias como las de ciencia básica, ciencia de frontera, etcétera, tenemos muy escasas probabilidades de tener éxito de financiación, sin dejar de lado que pues las reglas de operación de estos programas pues son complejas, etcétera. Coincido totalmente con lo que dice James en cuanto a que pues lo mejor es ir y plantarse con empresarios, con el capital privado y pedir estos fondos, ¿no? O bien tener a una persona que específicamente se dedique a eso. Sin embargo, también es cierto, y hablo al menos por lo que corresponde a mi institución, conseguir recursos privados se tienen que someter a toda una reglamentación interna de los recursos eh,
externos que ingresan a la universidad, porque la universidad, por supuesto, quiere un porcentaje, y luego el tema de la fiscalización es complicado. O sea, ahí nosotros tenemos un problema chungo, por decirlo menos, que resolver, pero tenemos que encararlo de algún modo, ¿eh? Sí, sí, gracias, Juan Mario. Es toda la intervención, ¿verdad? A ver, antes de continuar, enseguida te doy la palabra, Juan Carlos García Islas. Les pediría, así como recordatorio, que nos hagan el favor de responder el formulario de retroalimentación. Se encuentra en el chat y para nosotros es muy importante hacer esta, este ejercicio. ¿Alguien quería intervenir? Bueno, ya no lo veo, quizá fue algún error. Yo, antes de cerrar, nada más quisiera también compartirles en esta lógica de las alianzas estratégicas. En Coahuila no tenemos un observatorio eh, que dé seguimiento y estamos ahorita tratando de construir con SICA precisamente en este semestre, a partir de la generación de una clínica de investigación con un concurso con alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila y con otros invitados especiales de otras universidades, precisamente esta línea para generar una posición académica más activa en lo que es el análisis de la criminalidad compleja y de las políticas de seguridad y de justicia de criminalidad. Este acompañamiento de SICA pues ha sido muy alentador porque no teníamos mucha claridad de cómo generar el protocolo, el esquema de desarrollo, y precisamente estamos viendo no colgarle nada más a la universidad el proceso de financiamiento, que luego también tiene sus propias complicaciones, sino ver también a partir de sectores de la iniciativa privada, a partir del Consejo de Seguridad Pública, cómo nos pudiéramos vincular y precisamente ir haciendo una labor un poco más académica a partir de este Consejo de Seguridad Pública Regional. Nuestra ambición es tratar de llevarlo a un estado que tiene mucha extensión territorial y dispersión poblacional, porque se ubican geográficamente, pues somos 5 regiones y no quisiéramos que esto se quedara concentrado en las 2 ciudades más importantes que son Torreón y Saltillo. Entonces, pues ese es el reto básicamente que tenemos, que les queremos compartir a propósito de estas preguntas y pues a lo mejor por ahí estaremos tocando la puerta para que con la experiencia de ustedes que hoy ha quedado reflejada de una manera magistral nos pudieran orientar y pudiera seguir siendo camino para otras entidades federativas. Así que, sin más, yo me permito a título personal agradecerles a todos sus atenciones a este seminario, al ejercicio de que durante estos 3 días hemos tenido, especialmente el día de hoy a James, a Mariana, a Juan Mario y a Jaime. Y sin más, le cedo la palabra a Miroslava para que nos dé ya por concluido el curso, recordándoles el llenado del cuestionario, si nos hacen favor. Adelante, Miroslava. Muchas gracias, magistrado. Gracias a todos los panelistas, a todas y todos por la espléndida exposición que hicieron sobre la importancia de los observatorios ciudadanos, del trabajo desde la sociedad civil para contribuir tanto a la construcción como al monitoreo, el acompañamiento de las políticas criminales. Les agradecemos desde el Centro de Investigación de Crímenes Atroces y desde la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí su interés en estas temáticas, el acompañamiento que nos han dado durante estos 3 días de trabajo, estos 3 días de diálogo, por acompañarnos, por ampliar la discusión sobre la importancia o la necesidad que tenemos de que exista una políticas, no solo una, sino políticas criminales en los diferentes órdenes, explícitas que sean acorde a las necesidades de cada territorio, que atiendan a los distintos fenómenos criminales con esta nueva perspectiva, nuevas herramientas, con metodologías de investigación que nos permitan tener información mucho más precisa, tanto para la toma de decisiones como para la investigación con vocación penal y, por supuesto, que tenga relevancia social. Queremos agradecerles y por favor que nos sigan en nuestras redes sociales para que continúen
dado el interés que tienen sobre estas temáticas, continúen dando seguimiento a la información que generamos, a los distintos eventos que hacemos en el marco de este proyecto de corresponsabilidad ciudadana para la investigación de fenómenos criminales en México. Y sin más, buena tarde a todas y todos. Que estén muy bien.